El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Marcos 15, del 1 al 5. Este pasaje nos debe llevar a entender que nuestra manera de actuar da testimonio de quienes somos interiormente. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos estudiando acerca de la iglesia y estamos hablando de la tarea que cada uno al interior de la iglesia debe cumplir. Estamos hablando acerca de los pastores. Redondeemos el tema de los pastores porque lo podríamos definir en algunos aspectos importantes. Primero, el pastor está llamado a pastorear al rebaño. Los pastores no somos los gerentes de una corporación. Estamos llamados a pastorear la iglesia del Señor. Y la iglesia, obviamente, aunque tiene características de empresa y en gerencia, como si fuera una empresa, no es una empresa. ¿Por qué? Porque las empresas son organizaciones, en cambio la iglesia es un organismo vivo. Las piedras vivas de la iglesia del Señor hay que aprender a pastorearlas. Y precisamente como de por medio hay personas, hay que aprender el término pastorear. Porque en ese término es la manera como Dios nos enseña a tratar a cada individuo como un ser que está siendo madurado y tratado en el Señor. Si hay algo importante en este proceso de pastorear es aprender a acompañar a cada discípulo. Hay algo muy importante en el proceso de pastorear ovejas y es, por ejemplo, lo que dice el Señor Jesús en la Biblia. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Dios a cada oveja la conoce por su nombre. Y yo creo que el secreto de ser un pastor es aprender a conocer a sus ovejas y aprender a estar pendientes de ella, acompañarlos en su crecimiento y en su formación, orar por ellos, visitarlos, ¿sí? Desarrollar, por ejemplo, en ellos capacidades y habilidades dadas por el Espíritu Santo para que ellos también puedan servir a la iglesia. Entonces, si hay algo vital dentro del proceso de un pastor, es aprender a acompañar, a pastorear una iglesia donde sus miembros realmente se sientan amados, se sientan atendidos y sientan que hay un pastor que está con ellos, que ora por ellos, que se preocupa por ellos. Otro aspecto fundamental es que los pastores están llamados a servir. Los pastores debemos ser servidores. ¿Por qué? Porque esto, como no es una organización piramidal,
donde uno está arriba y los demás están abajo, donde el que está arriba manda y los demás obedecen. Yo creo que lo que nos enseña la vida del Señor Jesús es demasiado claro y contundente. Imagínese que cuando uno mira Filipenses capítulo 2, donde dice que Jesús, siendo Dios, no escatimó ser Dios, sino que se hizo hombre. O sea, Jesús toma la condición de hombre. En su condición de hombre se hizo siervo y siervo obediente. La palabra sirviente o esclavo en la Biblia, de acuerdo a la palabra, estaba determinado que era por niveles. Había de siervos a siervos. ¿Sabe cuál era el siervo más siervo de los siervos? El que le lavaba los pies a los invitados cuando llegaban a casa. Lo hacía el más esclavo de los esclavos. Imagínense que Jesús vino a lavar los pies de sus discípulos. Tremendo. ¿Y sabe por qué vino a lavar los pies de los discípulos? Porque precisamente Jesús vino a decirnos que esto no se trata de grandezas. Se trata más bien de aprender a sacrificar mi vida en función de la vida de aquellos que Dios ha puesto bajo mi tutoría y bajo mi cuidado. De eso se trata, de que nosotros aprendamos cada día a entender que hay discípulos que requieren más tiempo, hay ovejas que requieren más tiempo en su crecimiento, más tiempo en su formación, más pendientes de ellos. Y porque realmente yo creo que eso es lo que hace que la grey de Dios alcance a hacer lo que tiene que hacer. Cuando el apóstol Pablo habla el apóstol Pedro habla en primera de Pedro, en el capítulo 5, él habla de un aspecto fundamental. Dice que de lo que se trata ser un pastor es de velar por la grey de Dios. Sí. Entonces, servir, ¿qué es? Es estar al lado de las ovejas. Es predicarles, confrontarlas, alentarlas. ¿Y para eso qué se requiere? Pues se requiere humildad, mansedumbre, paciencia. Y eso viene solo de caminar lleno del Espíritu Santo. Si uno no está dispuesto a servir, entonces uno está en el lugar equivocado. Porque realmente la vida del pastor es la vida del servicio. Es la vida donde uno llega primero y se va de último. En tercer lugar, un llamado definitivo de la vida de un pastor es la predicación y la enseñanza. Primera de Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo dice, tienes que dedicarte a la doctrina, a la enseñanza. Y realmente creo que ese es el llamado a trabajar. La exposición de la Biblia. Ayer les decía a ustedes que la única y principal tarea de un pastor es que predique la Biblia, que acompañe a sus discípulos en ese crecimiento hasta que lleguen a ser obedientes a ella. Y bueno, la Biblia, otra vez en el símil de ser pastor y de ser oveja, la Biblia es muy clara en el Salmo 23 cuando dice que el pastor lleva a las ovejas a los mejores pastos y a aguas de reposo. Acuérdate que estamos hablando del desierto. Uno cuando habla de pastos, pues se imagina los pastos de una sabana y pues pasto es el único que hay. Pero estamos hablando de un pastor en la tierra de Israel, donde los pastos a veces son difíciles de encontrar. Y dice la Biblia que el buen pastor lleva a las ovejas a los mejores pastos. Yo creo que la verdadera tarea de un pastor es alimentar a su iglesia, a cada uno de sus discípulos, con la palabra de Dios. Porque una oveja que no está bien alimentada muere, languidece o se aparta. Se vuelve presa fácil del enemigo. Y así es. Muchas veces la palabra de Dios no llega a donde tiene que llegar, con la contundencia del Espíritu Santo con que se tiene que predicar. Y en eso hay que pedirle al Espíritu Santo que así sea. Que los pastores usen la Biblia, como dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea una persona enteramente capacitada para toda buena obra. Esa es la tarea del pastor que predica y enseña la Biblia, que forma discípulos capacitados en toda buena obra, que forma discípulos que son instruidos, redarguidos, enseñados,
Qué rico, por ejemplo, ir uno a la Biblia, ir uno el domingo a la iglesia o levantarse a escuchar un devocional y sentir que lo están nutriendo con la palabra, que le están enseñando la palabra y que uno después de oír esa palabra termina fortalecido y que uno después del tiempo de oír esas palabras crece, madura, no es el mismo. En cuarto lugar, uno de los grandes retos que tiene el pastor es ser ejemplo. Pablo decía así, decía de esta manera en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imagínense que uno pueda decir eso a los discípulos, que uno les pueda decir, imiten mi fe, imiten mi conducta. Bueno, la Biblia dice que nosotros debemos modelar, y realmente yo les he hablado a ustedes que lo más efectivo que hay en el Evangelio es el testimonio, no la palabra. Y cuando el testimonio es efectivo y cuando la vida de un pastor es irreprochable en su vida matrimonial, en su vida personal, en su desafío en la fe, pues eso es una fuerte ancla para mi fe. ¿Por qué? Porque tengo personas que me animan, me estimulan con su vida y su testimonio. Y algo también importante es que obviamente los pastores tienen que aprender a contar con su feligresía, y ahí viene la segunda parte de hablando de cuáles son las responsabilidades de cada uno, y es, la Biblia ha establecido que en las iglesias también hayan ancianos, y dice la Biblia que esos ancianos, dice Tito capítulo 1, versículo 5, Dios los ha puesto para que supervisen y gobiernen el rebaño del Señor. Cuando hablamos de los ancianos, estamos hablando de personas que realmente con su vida, con su fe y con su ejemplo ayudan al gobierno de la iglesia basado en la palabra de Dios. Ahora, ojo con lo que les voy a decir, porque precisamente si nosotros vamos a los textos bíblicos, encontramos que los ancianos deben ser personas de buen testimonio. Personas que realmente con su vida y con su ejemplo son también modelos en la iglesia. Ojo que cuando yo hablo de ancianos, alguien no me puede decir, mire, yo soy anciano en la iglesia porque yo llevo 20 años. No, la vida de un anciano en la iglesia no estoy hablando de gente antigua. Estoy hablando de personas que a través de los años han crecido, han madurado, sus vidas han sido impactadas por el amor de Dios, son ejemplo y hoy cuando hablan tienen autoridad. ¿Sí está claro? Porque eso es ser un anciano. No son los años que llevo en la iglesia, no son el tiempo que se le cuenta simplemente, sino que ese tiempo va acompañado de buen testimonio. Ese tiempo va acompañado de una vida irreprochable. Y obviamente, el buen gobierno de la iglesia tiene que ver con contar con personas como estas, a las que se les pueda consultar. Son personas con las que realmente la iglesia sabe que también en cualquier momento puede dirigirse, recibir una oración. Yo les hablé de pasajes bíblicos cuando dicen que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Siempre la palabra ancianos aparece en plural para luego decir iglesia en singular. Lo que quiere decir es que en una iglesia deben haber ancianos, hombres y mujeres respetables, hombres y mujeres de los cuales se pueda recibir un ejemplo y una amonestación a tiempo. Y el pastor debe contar con ese grupo de personas. Entonces, ojo con esto. Los ancianos están llamados a que en la iglesia ejerzan la disciplina y el amor de la iglesia. Porque hay momentos donde a la iglesia le toca tomar decisiones. Ya les he contado historias donde el apóstol Pablo dice, revisen si esta persona bajo tal conducta debe ser expulsada de la iglesia o debe volverse a recibir en la iglesia. ¿Qué quiere decir? Obviamente que la iglesia como institución tiene que aprender a reconocer quiénes son sus miembros para luego saber que en la iglesia debe haber una disciplina, que en la iglesia deben haber aspectos que marquen el buen ambiente y el buen crecer de la iglesia. Dios manda a los miembros de la iglesia, en Hebreos capítulo 13, verso 17, a obedecer a sus pastores y a someterse a ellos porque ellos velan por sus almas.
como aquellos que han de rendir cuentas, para que lo hagan con gozo y no quejándose, porque esto es provechoso. Sin embargo, hay una creciente mentalidad en los miembros de la iglesia de no querer necesitar un pastor o decir que no lo necesitan. Y ese número creciente de personas que dicen esto tienen que ver con que de pronto no quieren sentirse sometidos o que no quieren sentir que tienen que rendir cuentas. Y ahí es donde viene el tema de los ancianos. Como le digo, en una iglesia se tiene que cuidar qué se hace y qué no se hace. Ojo que las iglesias son presa también de personas que quieren venir a hacer negocios, de personas que quieren venir a sacar provecho. Y por eso la institución de la iglesia como tal hay que cuidarla, ¿sí? Entonces, precisamente una de las funciones de la iglesia de los ancianos de la iglesia es ayudar a que la iglesia se mantenga en ese sentido, a mirar que los miembros estén cumpliendo con sus tareas, con sus deberes y responsabilidades, ¿sí? A ejercer control sobre todo lo que se hace en la iglesia, que lo que se haga se esté haciendo bien, que la palabra de Dios que se esté predicando en la sana doctrina, a que los ingresos de la iglesia se estén distribuyendo como tienen que ser y se le dé el uso adecuado. ¿Sí ven? Eso es muy importante. ¿Sí ven qué es la importancia de la pluralidad en la iglesia? Y esa pluralidad tiene que ver con eso, con que hayan personas sabias que ayuden, porque realmente los ancianos, cuando son ancianos de verdad y cuando son ancianos por testimonio y por conocer la palabra de Dios, realmente puede venir un pastor, por muy joven que sea, y puede recibir un consejo sabio, puede recibir acompañamiento, y lo mismo los miembros. Van a ver siempre que estas personas conocen la iglesia, conocen su antigüedad, conocen todo y pueden hacer que la iglesia siempre esté perfilada hacia lo que Dios demanda. Una iglesia cristocéntrica, una iglesia donde haya un buen ambiente y nos amemos los unos a los otros, donde se cumpla la gran comisión, donde todo el mundo es bien recibido y bienvenido. Y otro aspecto fundamental, entonces pastores, ancianos, son los miembros de la iglesia. Entonces, ojo, los pastores tienen autoridad, los ancianos velan por el bienestar de la iglesia, pero ojo que usted como feligrés también es parte vital de que cuando la iglesia tome decisiones, usted esté ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos estar todos, porque ahí somos familia, ahí somos iglesia, y Dios requiere que esa autoridad que se la dio en un momento determinado al pastor o a los ancianos, ahora venga sobre la feligresía, y la feligresía también aprenda a tomar decisiones en conjunto. Le vuelvo a explicar, las congregaciones no pueden desatender esta responsabilidad, porque los miembros de la iglesia tienen que buscar que siempre se esté predicando la palabra del Señor como es, y que no vengan falsos maestros a distorsionar la fe. Los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de rendirse cuentas unos a otros, ¿sí? Por eso la Biblia coloca ancianos y miembros de la iglesia, ¿sí? Unos que conducen y otros que están y hacen parte de la iglesia. Pero todos van hacia el mismo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Defender la verdad, la unidad, la pureza de la iglesia, ¿sí? Todos tienen la misma tarea, todos, pastores, ancianos y feligreses: amar, edificar, cuidar y vigilar que se estén cumpliendo los mandamientos del Señor. Entonces, si usted mira, lo que estamos hablando es, los pastores están llamados a guiar el rebaño. El rebaño está llamado a seguir las enseñanzas y el ejemplo de los pastores. Los pastores están llamados a enseñar a los miembros para hacer la obra del ministerio. Entonces, esto quiere decir que los pastores no solo están llamados a velar y cuidar del rebaño, sino que también están llamados a equiparlos para cuidarse el uno al otro. Los pastores cuidan de las personas en una posición de liderazgo para que la iglesia se vaya creciendo a través del sistema celular, ¿sí? Como lo hizo Jesús. Jesús tuvo un pequeño grupo y el pequeño grupo atendía al resto, ¿sí? Eso es lo que sucede en la iglesia. Eso significa que la autoridad de la iglesia alcanza a todos los miembros, y todos deben hacer parte integral de la iglesia. La Biblia
habla de la autoridad de la congregación para llevar a cabo ¿qué? La disciplina, para llevar a cabo el cumplimiento de la tarea del Señor. Mire, así sea por una sola persona, la iglesia se tiene que aprender a reunir y a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la disciplina del Señor es vital para que se mantenga el rumbo. Entonces, la iglesia con sus ancianos y miembros tiene la autoridad para llevar a cabo su responsabilidad. ¿Y qué tiene que hacer? Supervisar y mirar que todo esté bajo la dirección de Dios y de los principios de la palabra de Dios. Y esa es una gran tarea de responsabilidad. Así que yo los invito a ustedes a ser parte activa de la iglesia, a formar parte de la iglesia del Señor, pero diciendo yo quiero comprometerme, yo quiero hacer parte. Mire, en una iglesia hay ministerios, en una iglesia hay donde usted puede servir, usted puede hacer parte del ministerio de los niños, del ministerio de los jóvenes, del ministerio de alabanza, del ministerio que visita a los enfermos y atiende a los necesitados, del ministerio de los varones, del ministerio de las parejas. Eso es parte activa de la iglesia, porque es que realmente la membresía de la iglesia no consiste en que, mire, yo soy de esta iglesia porque vengo cada 8 días, no, sino la verdadera membresía de la iglesia es de aquella persona que desde el primer momento que llega a la iglesia se activa y dice, bueno, pueden contar conmigo. Quiero venir a ser parte de esta iglesia, a ser una oveja, recibiendo y siendo alimentado. Pero mientras recibo y soy alimentado, yo quiero ser parte. Dígame qué hay que hacer, dígame en qué puedo servir. Tal vez en un comienzo no puedo servir enseñando la Biblia porque la Biblia dice que los neófitos no deben enseñar la palabra de Dios porque apenas están comenzando. Neófito llama a la Biblia a la persona que apenas está recién nacida en la fe. Y una persona recién nacida en la fe no debe predicar ni enseñar la palabra del Señor hasta que no tenga la madurez y la idoneidad suficiente dada por el Espíritu Santo y que esté sobre todo argumentada en el buen testimonio. De eso se trata. Y cuando usted ya haya alcanzado ese nivel de madurez, entonces usted ya entrará a otro nivel de servir y ayudar en la iglesia. Y con eso se hace la autoridad de la iglesia. La autoridad de la iglesia no solamente descansa en el pastor, en los ancianos, sino en toda la congregación. Que todos sean parte activa de lo que se hace, de las decisiones que se tomen y que usted pueda decir, caramba, gloria a Dios, yo hago parte de esta iglesia desde todo el punto de vista, desde todo. Bueno, yo les invito, mi querida familia, que Dios de verdad se sirva de esto que Él ha colocado en las iglesias para ayudarles a crecer y a mejorar. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor. Papito Dios, muchas gracias. Yo quiero orar hoy por los pastores, quiero orar hoy por los ancianos. Yo quiero pedirte que a los pastores nos rodees de ancianos sabios, de muy buen testimonio, que obviamente su vida de fe, su vida de testimonio y su vida llena del Espíritu Santo, confirmada en el tiempo, obviamente nos permitan tener personas sabias en la iglesia que nos ayuden a tomar decisiones y sobre todo a mantener el rumbo de la iglesia. También te alabo y te bendigo por los miembros activos de la iglesia, por los feligreses que realmente no vienen a participar de una reunión esporádica o regular de cada 8 días, sino que además de eso están activamente dispuestos a ser parte de que la iglesia del Señor los alimente, la iglesia del Señor los sustente, los pastoree y los cuide, sino que la iglesia del Señor también necesita apoyo y acompañamiento. La autoridad verdadera de la iglesia reside en cada uno de nosotros, en los pastores, en los ancianos y en ustedes. Y todos tenemos que velar por el buen crecimiento de la iglesia. Claro que todos quieren que sus iglesias crezcan. Claro que todos quieren que sus iglesias tengan todos los ministerios. Pero obviamente, si usted quiere eso, pues la idea es participar activamente. Que Papito Dios nos ayude. Yo al estar haciendo este tema, Señor, esta mañana tengo un gran anhelo y un gran deseo en el corazón. Y es que realmente cada día las iglesias se consoliden y que cada día las iglesias desarrollen, Señor, estos principios bíblicos, porque si los desarrollamos, pues obviamente vamos a tener las iglesias que tú quieres que tengamos. Que Dios bendiga su vida, su congregación
y que Dios nos ayude a seguir creciendo en este camino de la fe. Señor, oro por los enfermos y por los necesitados. Señor, hago una oración especial por cada persona que en este día tiene una petición de oración y tú conoces la petición de cada uno. Tú eres un Dios bueno, misericordioso, y como iglesia hoy oramos por todos. Como iglesia hoy oramos los unos por los otros. Y como iglesia pedimos al Señor que Él responda a cada uno de sus miembros de acuerdo a su necesidad. Que Dios te bendiga en este día, que Dios te guarde, que Dios te sustente y que Dios conceda las peticiones de tu corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Y mañana los espero en nuestro viernes de oración en Maná. Dios les bendiga ricamente.